nuestro primer colaborador del día, Paulo Herrera Maluf. Él es consultor empresarial, él es estratega, él es empresario y él viene aquí a Camino al Sol a tomarse un café. Y entre un café y otro van saliendo temas. Y lo deja ahí en la mesa. Como el de hoy. Paulo, buen día, bienvenido. Buenos días. Contentísimo de estar aquí como siempre. Ustedes saben que solamente por el mero hecho de existir, Camino al Sol tiene cada vez más valor. Sí. Claro, porque es un espacio de simple humanidad, simple y profunda humanidad al mismo tiempo. Y cada vez hay menos. Gracias por ello. Esto es orgánico, esto es real, esto es empático y cada vez tenemos menos de eso en nuestras vidas. Qué hermosa valoración, Pablo. Sí, gracias. Gracias por destacarlo. Sí. Entonces, Pablo, una pregunta. ¿La curiosidad mató o salvó al gato? El tema de hoy es que la curiosidad salvó al gato. Eso es para retar un poco ese pensamiento, la sabiduría convencional. Lo que le decían a uno de chiquito, no, la curiosidad salvó al gato. O sea, me digo, mató al gato. Los muchachos, tú inventas demasiado, deja de estar inventando, deja de estar averiguando. Ay, le castraban a uno la curiosidad. Sí, la curiosidad, la inventiva. Pero resulta que en la época que estamos viviendo, y me llamó la atención que cuando leíste el tema, tú supiste instintivamente por dónde iba, ¿no? Que empezaste a hablar de uno de los temas, inteligencia artificial, lo que está pasando. Es algo que esa frase me nace en el aula, a mí. Okay. Donde ustedes supieron que la inteligencia artificial está omnipresente ya hoy día. Claro. Incluso me imagino que otros docentes lo están haciendo también, proponiendo una especie de embrión de política de uso de la inteligencia artificial para ponerle algún marco, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que eso llegó para quedarse. Ustedes ya nos vamos conociendo, saben que yo no soy de la escuela, ni estoy por la labor de abordar el futuro con miedo, ni con lo nuevo es malo, no, eso no. Yo originalmente soy ingeniero civil, me crié con calculadoras y la generación inmediatamente anterior a la mía se crió con reglas de cálculo. Uh-huh. Tú me das una regla de cálculo, yo no sé por dónde comenzar a usarla. Uh-huh. Y eso no es malo. Y por lo tanto la inteligencia artificial no es mala, no la vamos a satanizar, ni mucho menos, pero sí entenderla y ver qué cambios va a tener. Porque el tema de que la curiosidad salvó al gato se aplica no solamente para los procesos de aprendizaje, sino también para el mundo laboral. Hay algunos estudios que están hablando de deuda cognitiva o de brecha cognitiva, pero la verdad es que yo creo que todavía es muy temprano para medir el efecto que eso va teniendo. Porque hay otros estudios que sugieren lo contrario, que incluso puede ser una tremenda herramienta para potenciar el aprendizaje, potenciar la productividad, sin duda, etc. Entonces, es una invitación a mantenernos curiosos en todas las edades. Es algo que, como les dije, la reflexión nace en el aula y es algo que le he dicho, he venido diciendo a mis estudiantes que muchos son de grado. Hace un tiempo comencé a dar clases de nivel también. Y la verdad es que yo me pongo en el lugar de ellos y digo, caramba, un título que tú obtienes hoy, ¿cuánto te va a durar? O cuántas de las tareas que tú aprendiste y las competencias que tú adquiriste estudiando esa carrera, ya hoy, y no digamos el año que viene o dentro de 2 años, pueden ser ejecutadas perfectamente por una herramienta de este tipo. De hecho, le compartía a Cintia y a Reinaldo la semana pasada un artículo que había leído sobre que las carreras universitarias, las universidades ya no van a ser necesarias. Uh-huh. Porque las competencias que se van a necesitar son muchas de las competencias blandas, comunicación asertiva y todo eso, y el manejo, conocimiento de la inteligencia artificial. Sí, eso es, yo no sé, no tengo una bola de cristal. Un poco como... Yo no soy muy propenso a esas afirmaciones semi-apocalípticas, tú sabes, que esto, no. Claro. Pero definitivamente que de que es un cambio radical, y es algo que yo incluso lo estoy viendo en mi propio quehacer. O sea, me estoy empezando lo de la curiosidad me lo aplico a mí mismo. Uh-huh. Déjame ser curioso, incluso la propia curiosidad para entender de qué va.
Para entender para de qué va. punchar, cucutear, Sabes que a ver ahí de qué va, pero también a mantenerse curioso porque esa es la llave para el pensamiento crítico, que yo pienso que va a ser más necesario que nunca, el por qué y para qué hacemos las cosas. Y es verdad que la inteligencia artificial tiene cosas que decir ahí también, pero yo quiero pensar que el tema, la humanidad tiene mucho que aportar ahí todavía mayormente, y a través de la curiosidad, pensamiento crítico, aprender a aprender, que es la clave. claro, tú sabes que sobre esto dice el físico Carlo Rovelli, que es uno de los 100 científicos más valorados de este tiempo. Cuando le preguntan sobre la inteligencia artificial, ¿qué él piensa al respecto? Dice, bueno, en términos relativos, ¿verdad? La inteligencia artificial está ahí y es muy potente para fines, como tú decías, Paulo, productivo. Pero para generar contenido nuevo, pensamiento nuevo, dice, es peor que el mejor de mis estudiantes. Es decir, Todavía. Claro, y él dice, todavía. Porque hasta ahora se alimenta de lo ya creado. Exactamente, es Hasta decir, ahora. toma lo Hasta que ahora, hay sí, hasta y ahora. claro. Y hay que ver si ya en el momento que estamos teniendo esta conversación, ya eso no es así. Probablemente ya Sí. no sea así. Hay que ver, Porque va muy rápido. Sí. Sí. Hace unos días yo conversaba con una amiga, Paula, una amiga locutora que tiene su hija en una escuela de arte en Europa. Y ella me contaba que en el momento de someter sus piezas, su trabajo, su portafolio, como para que le evaluaran, para ver si le daban ingreso, en ese grupo de chicos hubo muchos que fueron rechazados. Y fueron rechazados porque esa escuela de arte tiene algún método, un algo que ellos crearon para identificar si del portafolio que se está presentando son cosas hechas con IA. Y muchos de esos chicos habían presentado cosas hechas con IA. Claro. Y ellos decían, no, usa la IA después que te gradúes, que tengas el Claro. criterio, pero no nos traigas, y los rechazaron. Eso hay Sí, que cambiar. cada escuela tendrá su criterio y es muy difícil decir, mira qué bien, no lo sé. Porque realmente también depende de la competencia que se esté formando. Yo pienso que no es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, aplicar o permitir el uso de inteligencia artificial en un ambiente donde tú estás enseñando gestión, que, por ejemplo, tú tienes que crear una competencia motora para un cirujano. Claro. Correcto. Aunque sí. es verdad que hay robots que hacen cirugía, pero bueno, entonces creo que se entiende un poco la idea. El tema es que estamos en terreno desconocido, para variar, y que yo insisto en la curiosidad como puerta de entrada. El enemigo de la curiosidad es la apatía, que también la encontramos mucho. O sea, contenido interesante o una idea interesante o una discusión interesante que cree uno que es interesante para mí o para ti, no necesariamente estimula una mente joven u otro ser humano, porque como estamos también con la atención secuestrada, Ay, sí. y por eso es un tema de ver cómo se le hace una llave de judo a eso, para en ese mismo terreno generar la curiosidad para hacer preguntas, cuestionar, tratar de aprender por el gusto de aprender. O sea, wow, como un niño, ¿no? La curiosidad de un niño. El niño quiere saber por qué, desbarata un radio, a ver si hay gente chiquita adentro. Por lo menos eso se hacía antes, claro. Eso Y tú sabes que eso nos lleva, Paulo, precisamente, y en la parte educativa. Si tú como docente o el sistema como tal simplemente se pone en contra de, miren, la tecnología no hay quien la pare. Es decir, la tecnología tiene una razón de ser que está conectada con el mundo económico, con el mundo productivo. Y al final lo que vamos haciendo es adaptándonos. Pero desde que tú te resistes a la parte de la tecnología, por la tecnología como tal, en historias recientes, ¿cuántas salas de redacción se perdieron de muy buenos periodistas porque ellos simplemente se negaron a soltar la máquina de escribir Olimpia? Sí. Olivetti. O la Olivetti, es decir, tenían ahí, exactamente, se negaron a utilizarla y se perdió ahí un gran talento porque había una dinámica que estaba demandando de adquirir unas competencias. Entonces, el tema educativo, que tiene un tempo distinto al tempo que es operativo y que es productivo, no logran encontrar esa... No, es que es muy nuevo, estamos luchando. Decirte que mira, no, yo confieso
que yo todavía estoy, y lo que mencioné de la política que estoy proponiendo, estoy consciente de que es algo que está escrito en lápiz y que es una forma de, sobre todo, de reconocer que existe, de que yo no me voy a oponer a su uso de manera dogmática, pero que hay procesos para precisamente para crear aprendizaje que tenemos que de alguna manera también permitir que suceda. Y para las personas de nuestra generación, y como esto es radio, los que nacimos en los años 60 y 70, y 50, 60 y 70, ¿por qué no? Esto también es muy relevante, el tema de la curiosidad, de mantenernos, abrirnos a que eso está, a que incluso tenemos que aprender cosas nuevas, y ahí vamos a tener que desmentir otro refrán que dice que cotorra vieja no aprende a hablar. No. Las cotorras viejas vamos a tener que aprender a hablar. Vamos a tener que... Y hacerlo con alegría y con entusiasmo, porque también, como te digo una cosa, te digo la otra. Esto es aterrador en un sentido, pero también es súper estimulante. El otro lado. Para mí lo es. Sí. Una conversación con la inteligencia artificial con prompts bien pensados es hiperestimulante. Y también genera aprendizaje, o sea, esa mezcla de curiosidad con IA es explosiva, es tremenda. Pero de nuevo, la curiosidad que se queda dentro de tus dos orejas para estimular pensamiento crítico y aprendamos a aprender, que es un poco lo que se está insistiendo mucho en digamos, las instituciones educativas de más avanzada en el país hace tiempo que están trabajando con ese concepto de aprender a aprender, pero tenemos que aplicándolo nosotros también. Y todo comienza por la curiosidad, ser curioso, hacerse preguntas. Sí. La curiosidad entonces salvó al gato. La curiosidad salvó al gato. Bendita curiosidad. Buenísimo, Pablo, gracias. Gracias por ello. Sí. La curiosidad. Y es inscribirnos precisamente en el carril de la posibilidad. Claro. Porque es eso. Que sí, que hay una serie de riesgos. Claro, ahí entra la etapa, el punto de las normativas. Por ejemplo, y esto lo hablábamos la semana pasada dentro de nuestra industria, es decir, en el mundo de la producción audiovisual, lo que ha estado ocurriendo. Hace más de 15 años se hablaba, así como en un futuro muy lejano, todo el mundo de la creatividad sintética, así le decían, que era la creación de contenidos publicitarios, comerciales, todo utilizando ya las máquinas. ¿Y qué ha ido ocurriendo? No fue tan catastrófico como se pensaba hace 15 años. Lo que está ocurriendo ahora está mostrando unos resultados muy interesantes y muy decentes. Sin embargo, hay como una especie de curva. Primero, está esa negación, está esa resistencia. Luego está ese temor de que voy a ser desplazado. Y luego llega un punto en esa misma curva donde tú entiendes que eso llegó para quedarse. Y entonces la mirada es, déjame ver qué yo le encuentro a esto, qué tipo de utilidad yo le encuentro a esto. Sí. Y luego viene la incorporación, es decir, cómo yo incorporo todo esto. Y te lo digo a propósito. Qué buen ciclo ese. Sí, y te lo digo, por ejemplo, porque yo me he sorprendido en esa dinámica con el tema de las voces sintéticas y de las voces ya como se están manejando ahora, que antes se requería 2 horas de tu voz para poder simular más o menos tu sonido. Ahora con 1 minuto, listo. Ahora bien, ¿dónde está, entiendo yo, lo productivo de todo esto, Paulo? Es que tú tienes que ser un conocedor con mucho fundamento y con mucha competencia para tú bien utilizar la estrategia y la herramienta de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un arquitecto sabe cómo crear un buen prompt y el resultado final tiene el criterio para evaluarlo. Claro. Por lo tanto, cualquier persona puede hacer un plano con inteligencia artificial. Bueno, de hacer puede, pero de que sirva es otra cosa. Exacto. Ahora, solamente un arquitecto con la competencia puede indicar qué medida, desde dónde, con qué resultado. Y así se va aplicando para todas las áreas. Claro, y lo que pasa es que eso evidentemente plantea retos. Claro. Porque hay temas éticos importantes
de que, por ejemplo, para quien está ofreciendo una solución profesional tenga el nivel. No digo la credencial, porque uno sabe lo que va a pasar con la credencial. Exacto, el nivel. Pero por lo menos el nivel profesional de proveerlo, de que conoce las complejidades envueltas en cada tarea, porque siempre es complejo, nada es unidimensional. Y bueno, y luego seguir caminando. No tenemos una bola de cristal para saber el futuro. Nunca, o sea, no, eso no existe sencillamente. Y bueno, se trata de caminar hacia él con alegría, con fe y con esperanza. Y bueno, la humanidad siempre ha encontrado el camino. A veces cuesta, a veces hay civilizaciones que se quedan en el camino. De hecho, todas las civilizaciones que conocemos nacen, crecen, a veces no se multiplican y mueren. Y tal vez en algún momento nos toque a nosotros, o nos tocará en algún momento, pero mientras tanto seguir siendo curiosos y seguir pensando. Eso es un buen ejercicio. Recordar que en este tiempo se están descubriendo todavía edificaciones, se están descubriendo. Y a propósito de refranes, todo pasa, hasta la ciruela pasa. Hasta la ciruela pasa. En algún momento nosotros y todo esto también será pasará, historia. sí, será historia. Paulo querido, muchísimas gracias. A beber café un poquito más, con más fe, beber Pablo, café. muchísimas La gracias por tus curiosidad temas siempre. salvó al gato, definitivamente. Y esto, esta época a mí me encanta, de verdad, se A lo mí digo. también. Porque Mucha es incertidumbre, una pero época de posibilidades. estamos viviendo temas históricos que nunca Óyeme, yo pienso esta en la es humanidad. una época de posibilidades. Así es, la así es. realidad. Quiero Pablo. Quiero mandar un gran abrazo a nuestro queridísimo Manny Herrera, que está conectado con nosotros desde Nueva York. Manny, Mandando mandamos sus saludos un y sus abrazo, abrazos. Manny. Un abrazo grande. Pues Un Manny abrazo. está en ese carril de la posibilidad. Claro, Sí, gente claro. Le mandamos un positiva abrazo. siempre. Pablo, que tengas excelente día. Igual ustedes. Bueno, yo tenía una canción, pero dije, déjame poner una que hable de cat, de gato. Ajá. Y entonces, esa me gusta esta que a mucho. mí me encanta, del año 1975. Dos curiosidades. Fue grabada en el Abbey Road Studios. Emblemático estudio de en grabación. Inglaterra. Así es. ¿Quién fue el ingeniero de sonido y productor? A ver quién. Alan Parsons. Uf. De esta canción, de este disco completo de Al Stewart. Y la canción es Year of the Cat. The Year Me of the encanta, Cat. dele volumen a eso para que usted se lo disfrute bien, mejor. Aquí termina Camino al Sol.